inexpresable, Gesed, y el misterio de la bondad amorosa de Dios. Prefacio. Lo intraducible, definiendo lo inexpresable. Los misterios más profundos no se esconden en lugares remotos y secretos. En su mayoría son una parte no reconocida de la vida cotidiana. Nos preocupamos por cortar el césped y nos perdemos el profundo misterio de cómo crece la hierba. Buscamos callar a un bebé que llora, pero rara vez preguntamos de dónde vienen las lágrimas y qué podrían significar. Lo más misterioso de todo son los sonidos que hacemos con los dientes y la lengua, los símbolos que escribimos en un cuaderno de notas y en un teclado. Parecen la parte más común de nuestras palabras del mundo, pero son un misterio. En este momento los estoy escribiendo y ustedes los están leyendo. Los pensamientos que mis palabras provocan en tu cerebro están compuestos de palabras. De hecho, ni siquiera podríamos pensar sin ellos. Este libro se basa en este misterio inexpresable en general y quizás en la palabra más misteriosa e inexpresable de todas, la palabra hebrea, Gesed. El camino de las palabras. La discusión comenzó en 1844. Los miembros de la Sociedad de Filología de Londres tardaron 13 años más en decidir que lo que el mundo necesitaba era un nuevo diccionario completo del idioma inglés. Sería imposible imaginar un grupo de eruditos más eruditos, con especialidades que van desde la antropología a la zoología, pero todos los maestros de la lingüística. Estos hombres eran expertos en sánscrito, hebreo antiguo y latín, lectores de cuneiforme y jeroglíficos egipcios, pero sobre todo estaban apasionadamente dedicados a su propio idioma, el inglés. El primer comité estimó que el proyecto no tardaría más de 10 años en completarse y llenaría 4 volúmenes. En realidad, el diccionario se completó inicialmente en 1928, más de 80 años después de que se hicieron las primeras propuestas. En lugar de 4 volúmenes, cubría 40. Me refiero a que se completó inicialmente porque el hecho es que nunca se terminó y nunca se terminará. Los editores de lo que llegaría a conocerse como el Oxford English Dictionary se dieron cuenta de que, dado que el idioma siempre está creciendo, cambiando y adaptándose, ningún diccionario se termina nunca. El hecho de que las mentes lingüísticas más grandes del día puedan subestimar de manera tan monumental esta tarea sugiere la complejidad que mencioné anteriormente, no solo del idioma inglés, sino del idioma mismo. Podemos teorizar sobre las palabras y cómo funcionan. Podemos encomendar a las mentes más grandes que enumeren, resuman y definan. Podemos analizar las estructuras que utilizamos para ponerlas en lenguaje, pero al final, la forma en que funcionan las palabras es un misterio inexpresable. Casi sin nuestra conciencia, hacen lo suyo, iluminando los caminos neuronales en nuestros cerebros. Usamos palabras para definir otras palabras, porque las palabras son todo lo que tenemos. Pero en última instancia son solo ladrillos torpes. Las palabras son, en un sentido, más allá de las palabras. Incluso los simples son a menudo indefinibles. Palabras indefinibles que requieren párrafos y parábolas para proporcionar una pista de todo lo que puedan significar. El amor y la esperanza son 2 de los ejemplos más obvios. Por supuesto, el Oxford English Dictionary enumera las definiciones de ellos, pero fallan miserablemente porque el amor y la esperanza son más grandes que las palabras. Sus significados no pueden ser contenidos por sílabas, no pueden ser expresados completamente por los sonidos que hacemos con nuestras voces. Grupos de letras insinúan lo inexpresable. Son sonidos que ponemos a los misterios. Me fascinan y me sorprenden,
¿Por qué, Gesed? Usted tiene todo el derecho de preguntarse cómo alguien podría obsesionarse tanto con una sola palabra, que intentaría escribir un libro completo sobre el tema. Es una pregunta justa. Cuando trato de reconstruir la historia de cómo me enamoré de la palabra Gesed, encuentro que a cada paso del camino mi memoria me falla de alguna manera. Hace algunos años, mientras trabajaba en el libro de Lamentaciones del Antiguo Testamento, me encontré con esta palabra notable por primera vez. Había estudiado hebreo como estudiante universitario en la Universidad de Western Kentucky, pero no puedo recordar a mis profesores hablando sobre esta palabra. La verdad es que probablemente lo hicieron, pero simplemente no estaba escuchando. Una de las características fascinantes de los lamentos bíblicos, que cautivó mi imaginación, fue la forma en que todos transitan. Estos salmos comienzan a lamentarse, y luego, en algún momento impredecible, hacen la transición y comienzan a alabar. Este cambio usualmente ocurre por medio de la letra hebrea Vav, que generalmente se traduce como y o pero. Es como si el lamentador finalmente se agota y se vuelve hacia el Dios del que se estaba quejando. La única excepción es el Salmo 88, que se lamenta hasta el final. En tres importantes lamentos, los Salmos 13 y 69 y las Lamentaciones de Jeremías, la palabra Gesed aparece en este punto de inflexión. Marca la transición de la desesperación a la esperanza, del vacío a una nueva posibilidad de llenarse una vez más. Es como si David y Jeremías se hubieran quedado sin dudas y desesperados, se hubieran quedado sin palabras, a excepción de esta única palabra intraducible. No pudieron agotar su fuente inagotable de esperanza, y por gracia subieron a la superficie de su lamento, transformándola en alabanza. Su yo egocéntrico se convirtió en misericordia en el tú centrado en Dios. El dolor, la frustración y la ira no se borraron sino que se transformaron al entrar en el mundo de esta palabra intraducible de 3 letras y 2 sílabas. Aquí están esas 3 transiciones, mas yo en tu Gesed, misericordia, he confiado. Salmo 13, 5. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu Gesed, misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Salmo 69, 13. Por la Gesed, misericordia, de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. El siguiente paso, en el proceso de obsesionarme con Gesed, también se ha perdido en la memoria, lo cual es difícil de entender considerando que mi vida ha cambiado tanto. Como recuerdo, en medio de una entrevista de radio con uno de mis héroes académicos, mencioné mi nueva fascinación con la palabra Gesed. Recordé claramente que él dijo, oh, esa es la característica definitoria de Dios. Esa declaración, proveniente de alguien cuya erudición admiraba, encendió la mecha. Unos años más tarde, en una entrevista de seguimiento, le recordé esta declaración. Insistió en que nunca lo hizo. El paso final involucró el descubrimiento de una definición de trabajo de esta palabra indefinible. De nuevo, los detalles se han perdido. Mirando hacia atrás a través de los artículos y las notas que he recopilado a lo largo de los años, 2 cuadernos de 1500 páginas llenos. No puedo encontrar rastro de ellos en ninguna parte. No creo que sea lo suficientemente inteligente como para haberlo creado por mi cuenta, por lo que no lo reclamo como mi propia definición original, aunque lamentablemente no puedo dar una atribución adecuada. Esta es nuestra definición de trabajo inicial, por supuesto incompleta. Gesed.
es cuando la persona de quien solo tengo derecho a esperar nada me lo da todo. Así que en medio de investigar un tema diferente, descubrí esta palabra notable. Quizás ella me descubrió. Lo aprendí en el curso de las discusiones, que podría no haber tenido, y lo leí en una fuente, que podría no existir. Al igual que los miembros del Comité de Diccionarios en 1844, subestimé monumentalmente la tarea de escribir un libro sobre Hesiod. Lo que pensé que llevaría un año tomó 10. Mientras trabajaba en este libro, me di cuenta de que comprenderlo es un viaje de toda la vida. Ninguno de nosotros llegará al final en esta vida. Este libro es solo el comienzo de una exploración, una invitación a participar en el viaje del vasto mundo, que es la palabra Hesed, la mayor palabra sacramental en la Biblia hebrea. Introducción. Una palabra sobre el significado de las palabras. La Biblia pone palabras a lo que está más allá de las palabras. Debido a que es la palabra de Dios, logra perfectamente esta meta imposible. Nos invita a ti y a mí a una nueva perspectiva, que solo es posible por el Espíritu y la palabra, si solo escuchamos con amor, en hebreo, Shema. Antes de profundizar en un examen detallado de algunos pasajes específicos que contienen la palabra Hesed, veamos brevemente y de manera general cómo funcionan las palabras en general. Tradicionalmente, lo primero que hacen los lectores cuando se interesan en una palabra específica es buscar su historia o etimología en un diccionario. Esto es a menudo interesante. Por ejemplo, la palabra pánico remonta sus orígenes a la antigüedad y al dios pagano Pan. Si se encontrara con esta criatura mitad hombre, mitad cabra en el bosque, experimentará el terror de pánico. En el caso de Hesed, la etimología es interesante pero, en última instancia, engañosa. El estudio de Hesed revela el lado frustrante de las historias de palabras. Algunos diccionarios simplemente afirman que su etimología es incierta. Otros afirman que Hesed se deriva de Asida, cigüeña. La cigüeña, dicen, se conoce como el ave piadosa. En contraste con el avestruz, que se usa en la Biblia para representar la tontería, como la peor madre en el reino animal. Vea Job 39, 13-18. Pero un examen de las fuentes primarias no revela nada útil sobre cigüeñas, que pueda ayudarnos a entender Hesed. Las cigüeñas no se mencionan en la Mishnah, y una búsqueda digital del Talmud no muestra una sola aparición. En Levítico 11:19 y Deuteronomio 14:18 se enumeran las cigüeñas, junto con los murciélagos, como impuros. Así que los diccionarios, con sus etimologías de aves piadosas, no se acercan a revelar el significado de Hesed. Uno se pregunta si esta etimología fue ingeniería inversa. Los estudiosos se han dado cuenta de que, aunque a veces pueden ser útiles, un exceso de confianza en los antecedentes de las palabras o la etimología a menudo puede conducir a un malentendido significativo. El lenguaje es demasiado complejo y fluido. Las palabras cambian de significado con el tiempo. Esto se conoce como significado diacrónico, a través del tiempo. Hay otras formas más confiables de determinar el significado de una palabra dada en un texto bíblico. El contexto en el que aparece una palabra es una forma más confiable de determinar su significado. Si grito, es una bomba. En un partido de fútbol, esperas ver un pase largo hacia adelante. Pero si grito las mismas palabras en un aeropuerto lleno de gente, deberías esperar un pánico. El contexto determina el significado. ¿Qué significa la palabra llave? Si estoy parado frente a una puerta cerrada con llave,
Supongo que me refiero a la pieza de metal utilizada para abrir la puerta. Si estoy sentado en un piano, sabes que estoy hablando de la clave de una canción. En una conferencia, la llave probablemente se refiere a la idea central de un concepto. El contexto nos permite entender el significado específico de la palabra en un momento determinado. Ni siquiera sabemos cómo pronunciar y escribir algunas palabras aparte de su contexto. Cuando se escribe y pronuncia ahora, este significado derivado del contexto se conoce como significado sincrónico, el significado en un punto específico en el tiempo. En las páginas que siguen, escucharemos la palabra Hesed en su contexto inmediato en una serie de pasajes, y trataremos de comprender cuál fue el significado para el autor en ese momento en particular. Esto nos dará la mejor introducción preliminar al mundo de Hesed. Una amplia visión general. Comencemos con una visión general de nuestra palabra. Se compone de 3 consonantes hebreas, Ket, Samek y Dalet, leídas de derecha a izquierda. Su primera sílaba se pronuncia con una H gutural dura. A diferencia de la mayoría de las palabras hebreas, que ponen énfasis en la sílaba final, cuando se pronuncia Hesed, el énfasis está en la primera sílaba. Es tentador decir que Hesed es la palabra más importante en las escrituras hebreas. Una enciclopedia de la Biblia lo llama una de las palabras teológicas más importantes en el Antiguo Testamento. Otro léxico lo describe como la palabra más sacramental en la Biblia. Se puede hacer un buen caso para la afirmación de que tiene el mayor rango de significado de cualquier palabra en el idioma hebreo, y quizás en cualquier idioma. Hesed aparece casi 250 veces en la Biblia hebrea en todas las 3 divisiones principales, la ley, los profetas y los escritos. La mayoría de las ocurrencias, 127, están en los Salmos. En un sentido muy amplio y general, el significado de Hesed, como ocurre con muchas palabras, cambia sutilmente entre los pasajes bíblicos cronológicamente anteriores y posteriores. Sin embargo, esto no invalida el significado, que tiene en ningún momento específico, significado sincrónico. Si intentamos presentar el caso, que se desarrolló progresivamente a lo largo del tiempo, la evidencia está en contra de nosotros. Así que los siguientes ejemplos son solo generalidades para ayudarnos a empezar. En Génesis, Hesed indica un favor excepcional de Dios, algo que no se ha ganado sino que se ha dado amablemente. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra en la Biblia hebrea, Génesis 19:19, Lot le pregunta a Dios si puede ir a Zoar en lugar de a las montañas. No tiene derecho a esperar que Dios conceda esta indulgencia, pero en su desesperación pregunta, y Dios en su bondad lo permite. En Éxodo, donde la palabra aparece solo 4 veces, tiene un gran significado y es utilizada por Dios mismo para describir su carácter. Esto demuestra el hecho de que el significado de la palabra no es una simple cuestión de crecimiento en el tiempo. En la gran mayoría de las referencias en los libros históricos, Hesed tiene que ver con una expectativa recíproca entre 2 seres humanos, la mayoría de las veces en historias sobre David. La expectativa no es, estrictamente hablando, parte de un pacto escrito, sino más bien un aspecto de la relación, aunque los convenios provienen de Hesed. En los Salmos, Hesed se celebra en la canción y, a menudo, se magnifica con varias palabras escogidas que aparecen muy cerca de ella. En Proverbios, Hesed se menciona principalmente como algo que falta en los seres humanos, aunque en Proverbios 14, 34 y 25, 9-10 se traduce como desgracia. En los profetas, donde la palabra aparece solo 28 veces, el abundante amor de
Dios contrasta con el frágil hombre y la mujer, que desaparecen como el rocío de la mañana. Pero en última instancia, es la misericordia de Dios la fuente del nuevo pacto con Israel y Judá. La gran variedad de Gesed también se hace evidente por la asombrosa cantidad de palabras que los traductores emplean en un esfuerzo frustrado para traducirlo. La versión King James utiliza 14 palabras diferentes. Incluso toma prestada una nueva y elegante palabra de la traducción de Miles Coverdale en 1535, bondad amorosa. Coverdale inventó esta hermosa palabra específicamente en un intento de traducir Gesed, y sigue siendo la opción favorita de muchos. Pero todas estas palabras apenas comienzan a capturar la gama semántica de Gesed. Las traducciones posteriores recurren a todo tipo de términos compuestos, que proporcionan una pista sobre la dificultad de reducir el Gesed hebreo a una sola palabra en inglés. Gravedad lingüística. Para tomar prestado un concepto del mundo de la física, podríamos decir que Gesed es una palabra con una masa enorme. Cuanto mayor sea el tamaño del objeto, mayor será el tirón gravitacional que ejerce. La Tierra gira alrededor del Sol porque su gran masa nos atrae hacia él. La fuerza centrípeta, que aleja a nuestro planeta del Sol, está perfectamente equilibrada para mantenernos en una órbita constante. Una de las características fascinantes de Gesed es su tendencia a atraer otras palabras a sí misma por medio de su gravedad lingüística. Es como si al esforzarse por expresar lo inexpresable, el escritor original se vio obligado a enlistar otras palabras al lado de Gesed para ayudar a transmitir su significado. A veces, la palabra adicional se une con la letra hebrea Vav, generalmente traducida como y. De ahí, por ejemplo, Gesed y verdad, la combinación más frecuente. En otros ejemplos, la palabra adicional aparece muy cerca, generalmente en lo que se conoce como paralelismo poético. Hay 8 palabras principales que Gesed atrae de esta manera. Verdad, misericordia, pacto, justicia, fidelidad, bondad, favor, rectitud. En Génesis 24:27, el siervo de Abraham alaba a Dios por no haber abandonado sus palabras y su verdad. En Jeremías 16:5, el profeta, hablando por Dios, declara que ha quitado su paz de la gente, así como su Gesed y su compasión. En Deuteronomio 7:9, Moisés afirma, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y dudó por 1000 generaciones con los que lo aman. Oseas, al presentar el caso de Dios contra los herederos de Jacob, dice en Oseas 12:6, debes volver a tu Dios. Mantener Gesed y la justicia. Etán, en el Salmo 89:24, muestra al Señor prometiendo su fidelidad y Gesed a David, a quien veremos que fue un foco frecuente de Gesed de Dios. El mismo David canta en el Salmo 23:6, solo la bondad y el Gesed me perseguirán todos los días de mi vida. En el libro de Esther se nos dice que Esther obtuvo el favor y el Gesed en su visión del rey, más que todas las vírgenes. Esther 2:17. Y, finalmente, Salomón en Proverbios 21:21 promete vida y justicia a cualquiera que persiga la justicia y Gesed. Gesed atrae las palabras a sí mismo de otra manera, ya que los académicos, al intentar traducirlas, se ven obligados a usar varias palabras. Una sola palabra rara vez es suficiente en un contexto dado para expresar todo lo que significa Gesed, por lo que los traductores se ven obligados a acumular adjetivos. Cuando está leyendo una traducción de la Biblia hebrea,
Esta es una buena manera de determinar si la palabra que está mirando es Hesed. En las traducciones modernas, rara vez se traduce simplemente como lealtad, sino como lealtad de pacto o lealtad inquebrantable. No es solo amor, sino misericordioso, o leal, o implacable, o perdurable, o extravagante amor. La lista sigue y sigue. El significado dibuja otras palabras en un intento de expresar lo inexpresable. Al final, Hesed es tanto un mundo como una palabra. Estas otras palabras gravitacionales ayudan a definir sus límites y estiman la masa notable de su significado. Es importante a medida que avanzamos para recordar que el propósito de este viaje no es preocuparse por una sola palabra. Dejemos de lado la ilusión de que se puede reducir a una sola palabra, literal, en cambio, véala como una llave que puede abrir una puerta a un mundo entero, el mundo del corazón de Dios. El mundo de amar a nuestro prójimo y quizás incluso nuestros enemigos. Al comenzar, pidamos fortaleza para hacer que todo sea valioso en este proceso de amar a Dios al escuchar su palabra, todos nuestros corazones, nuestras almas y todo lo que somos. Ver Deuteronomio 6:5. Pidamos la gracia de estar en el temor de Dios que, cuando nos abrió la puerta de su vida, tuvo esta palabra constantemente en sus labios, recordando que aunque no tenemos derecho a esperar nada de Él, le complace darnos todo. Él se complace en abrirnos su corazón y su vida precisamente porque es el Dios de Hesed. Así que esta es la palabra Hesed. 2 sílabas que hablamos con nuestros dientes y lengua. Una palabra que expresamos al misterio de un Dios, que nos da no solo una segunda oportunidad, sino más oportunidades de las que podemos imaginar. Ver Mateo 18:21-22. Proporciona una razón para la esperanza, nuestra única razón real para la esperanza. Si bien nunca definiremos de forma exhaustiva, podemos comenzar el viaje hacia su comprensión. Podemos escucharlo en las páginas de la Biblia hebrea. Podemos ver cómo se vivió en las vidas de personas como Moisés, David y Ruth, cómo se convirtieron en los objetos de la vida de Dios y, finalmente, en cómo se encarnó en Jesús de Nazaret. Es un viaje infinito pero, paradójicamente, no interminable, porque creemos, esperamos y confiamos que habrá un destino final.